Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Felipe Lugo, docente de Química de Instruimos, y hoy vamos a ver un repaso al libro 1 de Pre-ICFES, así que empecemos. Bien, entonces vamos a ver el libro 1 de Pre-ICFES, que incluye 3 temáticas principales: la materia y sus conceptos básicos, configuración electrónica y tabla periódica. Vamos a empezar entonces con la materia y sus conceptos básicos. La materia es todo lo que nos rodea y tiene una masa y un volumen. La masa, definida como la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el volumen como el espacio que ocupa dicho cuerpo en el universo. Podemos clasificar la materia de varias formas. Una de ellas es la composición, donde la dividimos en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son aquel tipo de materia en las cuales se conservan o más bien se tienen definidas la composición y sus propiedades. En estas pues encontramos los compuestos y los elementos. Un elemento es una red de átomos de la misma especie, ¿vale? Y también es considerado como la manera más simple de las sustancias. Y básicamente es todos los que encontramos en la tabla periódica. Está el sodio, el hidrógeno, el oxígeno, el litio, el calcio, etc. ¿Vale? Los compuestos es la unión de dos o más elementos. ¿Okay? Un ejemplo muy claro es el agua. Bien. Igual, como hacen parte de las sustancias puras, pues es de esperar que tanto elementos como compuestos tengan una composición definida, ¿verdad? Y unas propiedades químicas también definidas. Ahora bien, las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Bien. Sin embargo, acá las propiedades y la composición no son definidas. Ok, repito, no son definidas. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. En sustancias puras está el agua. Y en mezclas vamos a ver el agua con sal, que es la unión de dos sustancias. El agua está definida como 2 hidrógenos por un oxígeno. Bien, siempre el agua está definida así, por ende su composición es tal cual, H2O. Mientras en las mezclas, el agua y la sal, yo puedo hacer una combinación de lo que quiera en cuanto a peso de agua con peso de sal, las combinaciones que yo quiera, y voy a seguir obteniendo agua y sal, por ende la composición no es definida. De igual manera, el agua tiene un punto de fusión y de ebullición definidos, 0 grados y 100 grados Celsius respectivamente. Mientras, como en las mezclas no sucede reacción, no hay reacción, pues cada una de las sustancias que la componen, en este caso agua y sal, pues van a mantener sus propiedades. ¿Ok? Dentro de las mezclas encontramos entonces las mezclas homogéneas, donde solo se distingue una fase entre sus componentes, y las heterogéneas, donde se distinguen dos o más fases entre sus componentes. Ahorita hablábamos del agua y la sal, esa se encuentra entre homogéneas, porque si está en un estado de insaturación la solución, pues la sal siempre se va a disolver en el agua y vamos a seguir viendo solo una fase líquida. Mientras que en las heterogéneas encontramos el agua y el aceite, por ejemplo, donde el aceite se separa del agua por diferencia de densidades y vemos dos fases. Algo importante para resaltar en este punto es que las mezclas, como sus sustancias conservan la individualidad de sus propiedades, pues pueden ser separadas por métodos físicos. Mientras que en las sustancias, ¿verdad? Como si hay tanto composiciones definidas como propiedades definidas, pues es necesario que estas, en específico los compuestos, sean separados con métodos químicos. Es más, para pasar de elementos a compuestos, es decir, para que se formen compuestos a partir de elementos, debe haber una reacción. Por ende, para separarlos también debe haber una reacción. ¿Ok? Entonces recordemos, mezclas se separan con métodos físicos y sustancias puras con métodos químicos. Otro tipo de clasificación de la materia es por sus estados de agregación. Cuando escuchamos la palabra estados de agregación, no nos asustemos porque finalmente son los mismos estados físicos, ¿okay? Los mismos estados físicos de la materia que ya conocemos, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, y vamos a adicionar dos más, que son el condensado de Bose-Einstein
y el plasma. ¿Ok? Entonces, el condensado de Bose-Einstein, que es como algo de lo nuevo que hay acá, hay una discusión porque hay personas que dicen que sí es un estado. Sin embargo, este estado, todas las sustancias no lo pueden llegar a alcanzar. ¿Ok? Por ende, es básicamente un estado en el cual se baja la sustancia o el gas a una muy baja temperatura, ¿verdad? Donde los átomos se reorganizan, ¿bien? Y pueden lograr propiedades superconductoras y de superfluido, ¿ok? Un ejemplo de ello, ¿vale? Aquí vemos pues el gráfico más o menos de lo que sucede en el condensado de Bose-Einstein, es el láser de átomos, ¿ok? Es como un ejemplo pues no tan conocido, pero muy clásico del condensado de Bose-Einstein. El estado sólido pues todos sabemos que son las partículas de la materia, ¿verdad? Muy juntas. Recordemos que igual siempre están vibrando, ¿no? Las partículas en la materia siempre están vibrando, aunque no lo podamos percibir con los sentidos, pero hay una pequeña energía cinética. Bien, ejemplos de estos, pues por ejemplo el hielo, ¿no? Aquí vemos pues un copo de hielo, son estructuras cristalinas, en este caso con las moléculas muy juntas, ¿bien? Que hacen el estado sólido. El estado líquido, pues ya hay un poco más de libertad de las moléculas, pero no dejan de estar muy juntas, por ende, porque la energía cinética con respecto al estado sólido aumentó, igual hay todavía un choque entre moléculas muy reducido, ¿vale? Quiero decir, el espacio entre ellas está muy reducido, por ende la energía cinética sigue siendo baja. Bien, un ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho, es el mercurio, que es un metal líquido. ¿Ok? Entonces aquí vemos al mercurio como ejemplo. Sin embargo, pues todos los ejemplos que les estoy dando son unos de muchísimos que hay en la naturaleza. El estado gaseoso, pues ya hablamos de una libertad total de las moléculas, ¿no? De movimiento. ¿Ok? En este estado, pues la energía cinética es alta, ¿verdad? Porque los choques, como hay una mayor distancia, son con una mayor fuerza, pues la energía cinética es mayor, ¿ok? Un ejemplo, pues de ellos, la neblina. La neblina es un gas, ¿vale? Pero hay muchos tipos de gases, ¿no? Tanto en mezclas como en compuestos. Sin embargo, recordemos que los estados de la materia aplican para las sustancias puras, ¿ok? Normalmente aplican es para las sustancias puras. Y finalmente está el estado plasma, ¿ok? El estado plasma, que es cuando un gas, ¿sí? Se ioniza, ¿vale? Cuando un gas se ioniza, hablamos del estado plasma, ¿bien? Tal cual como podríamos encontrarlo en la superficie del Sol, los gases que se generan ahí de tipo ionizado. Ya entendidos los tipos de clasificación de la materia, ahora vamos a hablar de sus propiedades. Bien, hay varias clasificaciones de las propiedades de la materia, como son extrínsecas o intrínsecas, y también hay extensivas e intensivas. ¿Ok? Eh, Vamos a empezar por las extrínsecas y las intrínsecas. Entonces, hablamos de propiedades extrínsecas o generales cuando son propiedades que se pueden medir a cualquier tipo de materia, ¿sí? Y a pesar de que se le puedan medir a cualquier tipo, no me la clasifican, no me la permiten clasificar, no me permiten darme una idea de lo que es. Por ejemplo, si tenemos sal y azúcar, pues yo puedo decir que hay 100 gramos de una y 100 gramos de otra. Pero esos 100 gramos no me permiten saber cuál es cuál, ¿verdad? Bueno, tenemos también otros ejemplos como el volumen, el peso, la dureza, la inercia, la divisibilidad, ¿vale? Todas son propiedades que técnicamente no me permiten clasificar. Para ello están las propiedades intrínsecas o específicas, en las cuales primero no las puedo medir a cualquier tipo de materia, ¿ok? Son muy particulares algunas de ellas. Y segundo, sí me permiten darme una idea de cuál es la materia o el compuesto o el elemento, la sustancia a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo del punto de fusión, ¿verdad? Que es la temperatura a la cual una sustancia
pasa de estado sólido a estado líquido, ¿verdad? Pues es particular de cada una de las sustancias. Por ejemplo, el agua, como lo hablábamos anteriormente. El agua, sabemos que tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Eso ya nos da una idea. No quiere decir que otra sustancia no pueda tener ese punto de fusión, pero al menos sí me reduce las posibilidades del tipo de materia que puede ser, ¿sí? De quién estoy hablando, ¿vale? Entonces, para resumir, extrínsecas o generales, las que me permiten saber datos de la materia más no clasificarlo, ¿ok? Y las intrínsecas sí me permiten clasificarlo, ¿vale? Son propiedades, como todas las que vemos acá, que sí me permiten clasificarlas. De hecho, acá unas muy importantes que están son las organolépticas, que las vemos aquí abajo, ¿no? O sea, todas las que podemos medir a través de los sentidos hacen parte de esas propiedades. Hablemos ahora de las intensivas y las extensivas, propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, ¿ok? Mientras que las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Voy a tomar como ejemplo la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro o a condiciones normales. Bien. Sin embargo, si yo tengo un vaso de agua, pues la densidad va a ser 1 gramo por mililitro, ¿verdad? Si tengo un balde de agua, va a ser 1 gramo por mililitro. Quiere decir que en las propiedades intensivas la cantidad de materia no me está afectando dicha propiedad. Miremos, en cambio, las extensivas. Si yo tengo 100 gramos de agua en un vaso, ¿verdad? Y ahora tengo 1000 gramos de agua en un balde, pues ahí ya me está cambiando la propiedad de la masa, ¿verdad? Por eso la encontramos en extensivas, ¿verdad? Porque de 100 gramos a 1000 gramos, pues hay una diferencia, ¿sí? Es decir, hay una mayor masa, por ende sí está siendo afectada por la cantidad de materia. A diferencia de lo que vimos en intensivas. Las intensivas no se afectan con la cantidad de materia. Ejemplos de intensivas tenemos la dureza, la solubilidad, la viscosidad, entre otras. Y extensivas, pues ya dijimos la masa, hasta el volumen, el peso, la longitud, etc. Estas son solo algunas, pero hay muchas más. Entonces, una vez visto lo anterior, pues vamos a ver cómo se aplica. Por ejemplo, acá nos dice el problema, de acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio, la cual vemos acá, esta es la fórmula, es válido afirmar. Entonces, A tiene 2 moléculas de aluminio. Recordemos que las moléculas se definen como la unión de 2 o más átomos que pueden ser de la misma especie o de diferente especie. Aquí efectivamente vemos un 2, ¿verdad? Pero se refiere a 2 átomos de aluminio, no 2 moléculas de aluminio, ¿verdad? Los 2 átomos forman una molécula de aluminio. ¿Ok? B, está compuesto por 3 clases de moléculas. Pues aquí vemos la molécula del aluminio, ¿verdad? Y aquí vemos la molécula del sulfato, ¿verdad? Pero no vemos una tercera. ¿Ok? Cuando nos hablan de que está compuesto de 3 clases de moléculas, tienen que ser las 3 diferentes, ¿no? Ahora, C tiene 4 átomos de oxígeno. Esto podría engañarnos, ¿verdad? Porque aquí vemos los 4 átomos de oxígeno, pero fuera del paréntesis hay un 3. Quiere decir que en realidad hay 4 por 3, 12 átomos de oxígeno, ¿verdad? Y D está compuesto por 3 clases de átomos. Claro que sí, esta sí es correcta, porque miremos, está el aluminio, está el azufre y está el oxígeno. 3 clases de átomos. Para verlo más claro, ¿verdad? Podemos ver acá al sulfato de aluminio, ¿ok? Donde vemos que efectivamente hay 3 clases de átomos, ¿cierto? El azufre, el aluminio y el oxígeno. Miren lo que hablábamos del oxígeno, ¿no? Que dicen que hay 4 átomos de oxígeno, pero fíjense que no, aquí hay muchos más oxígenos de lo que esperábamos, ¿ok? Bien, miremos otro problema. Aquí la siguiente tabla muestra los valores de densidad de 3 sustancias. Bien, entonces esas sustancias son tolueno, ácido acrílico y agua.
con una densidad de 25 grados Celsius en unidades de gramos por mililitro de 0,87, 1,06 y 0,99 respectivamente. En 4 recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido como se muestra en el dibujo. Está 1 mililitro de tolueno, 2 mililitros de agua, 1 mililitro de ácido acrílico y 2 mililitros de tolueno. De acuerdo con lo ilustrado, es válido afirmar que A, el recipiente 4, es el que contiene menor masa. Entonces, de entradita, vemos que nos están hablando de la masa. ¿Cómo relacionar masa con densidad? Pues sencillo, por la fórmula de la densidad. Recordemos que la densidad se define como la relación entre la masa con el volumen. Bien, como nos piden la masa porque tenemos datos tanto de volumen, que los tenemos acá, ¿verdad? Como de densidad, ¿verdad? Pues sabemos que tenemos que despejar la masa de la siguiente manera. ¿Verdad? Nos quedaría masa igual a densidad por volumen. Cuando hacemos los cálculos, ¿verdad? Cada uno en su casa los puede hacer, nos dan los siguientes datos de masa. Entonces, para el primer recipiente 0,87, para el segundo 1,98, tercero 1,06 y cuarto 1,74. Ya con estos datos podemos empezar a ver la veracidad de cada una de las afirmaciones. Por ejemplo, A, el recipiente 4 es el que contiene menor masa. No, ahí vemos que no es el que contiene menor masa, ¿verdad? El que contiene menor masa es el recipiente 1. B, los recipientes 2 y 4 contienen igual masa. 2 y 4 no contienen igual masa. C, el recipiente 3 es el que contiene mayor masa. El recipiente 3 no contiene mayor masa. El que contiene mayor masa es el 4. Y D, el recipiente 3 contiene mayor masa que el recipiente 1. El recipiente 3 efectivamente tiene mayor masa que el recipiente 1, por ende nuestra respuesta será la D. Vamos a cambiar entonces un poco el tema y vamos a hablar ahora de números cuánticos y configuración electrónica. Todo esto se desprende. Vamos a cambiar ahora un poco el tema y vamos a hablar de números cuánticos y configuración electrónica. Todo esto se desprende del modelo atómico actual, que es el postulado por Schrödinger, ¿vale? En el cual él habla de la dualidad onda-partícula, ¿verdad? En donde dice que los electrones se pueden comportar como partículas y como ondas estacionarias, ¿ok? Y que tienen saltos en zonas más probables a las que conocemos como orbitales. A partir de este modelo se han desprendido varios conocimientos y unos de ellos han sido los números cuánticos, ¿vale? Que básicamente son números que permiten modelar tanto al átomo como al electrón, más específicamente al electrón, ¿ok? Entonces vamos a entrar a verlos. Estos números cuánticos son 4. El principal, el secundario, el magnético y el spin. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El principal pues se representa con una letra N minúscula, ¿vale? Y nos habla que hay una distancia entre el electrón y el núcleo, ¿vale? Dependiendo del electrón que estemos evaluando. Pero también nos habla de los niveles de energía, ¿ok? A este número se le asignan números enteros que van del 1 al 7, ¿verdad? Actualmente ya se habla de un octavo nivel. Dicen que pueden ser hasta infinitos niveles de energía, pero hasta el momento no se ha demostrado, ¿ok? Estos números o este número principal lo vamos a encontrar en cada uno de los periodos de la tabla periódica, ¿ok? Entonces cada periodo representa un nivel de energía. Bien, el número secundario o azimutal, ¿vale? También se le dice angular, se refiere a la forma del orbital en donde esté ubicado el electrón que vamos a evaluar, ¿vale? Pero también se refiere a los subniveles de energía. Bien, los subniveles de energía pueden ser 4, que son S, P, D y F. Y a cada uno de esos subniveles se le asigna un número. S se le asigna el 0, a P el 1, a D el 2 y a F el 3. El número magnético ya depende del número secundario, ¿vale? Magnético se representa con la letra M, bien,
y se refiere a la orientación del orbital, ¿vale? Entonces el azimutal o el secundario nos hablaba de la forma, aquí ya nos habla de la orientación, ¿ok? Eh, Obviamente todo esto aplicado hacia el electrón, ¿no? Entonces decimos que el magnético depende de menos L a L, es decir, desde el menos azimutal al azimutal. Voy a poner un ejemplo. Digamos que el número azimutal es 0. Bien, quiere decir que aquí iríamos de menos 0 a 0 para el magnético, pero recordemos que menos 0 no existe, ¿verdad? Por ende, solo sería 0. Y eso equivaldría a un orbital, el cual lo vemos acá, donde caben dos electrones. Otro ejemplo. Si tenemos el azimutal como P igual a 1, ¿verdad? Quiere decir que el magnético va a ir de menos 1 a 1, pero los electrones saltan en un orden. Eso quiere decir que este va a pasar de menos 1 hasta 1, pero pasando por el 0. O sea, menos 1, 0 y 1, dándonos un total de 3 orbitales. Bien, y en cada orbital caben 2 electrones, es decir, vamos a tener un total de 6 electrones. 3 orbitales, 6 electrones. Y así pueden hacer el ejercicio para cada uno de estos. Bien, en el D pues tendremos 5 orbitales y 10 electrones, y en el F tendremos 7 orbitales y 14 electrones. Finalmente el spin, este es un número que sale de las probabilidades, ¿no? Pues se refiere al giro del electrón, ¿sí? Y se dice que hay una probabilidad del 50% de que gire hacia la derecha y otro hacia la izquierda, o en otras palabras, que gire hacia el lado de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, es decir, hay una probabilidad del 50%, o sea, de un medio. Bien, cuando gira a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Hablamos que es que tiene, perdón, que se le asigna un valor de menos un medio. Y cuando gira en contra de las manecillas del reloj, decimos que se le asigna un valor de un medio. Volviendo un poco a la tabla periódica, entonces decíamos que el principal se veía en los periodos de la tabla periódica. El subnivel o el azimutal lo vamos a ver en cada uno de estos campos que vemos con colores. Entonces, el rosado representa el subnivel S, el naranja el subnivel P. Fíjense que aquí también hay una parte del subnivel S. Toda esta parte, el azul, hablamos del subnivel D, y las tierras raras serían el subnivel F, ¿ok? Es decir, que básicamente S y P se toma para los representativos, los elementos representativos, y D y F para los elementos de transición. A través de los números cuánticos también construimos lo que conocemos como el diagrama de Euler, ¿vale? Fíjense que el número principal, decíamos que iba con números de 1 a 7, ¿verdad? Lo tomamos como las columnas de este diagrama. El subnivel, que son las letras, acompañan a cada uno de estos números principales. Y el magnético nos define la cantidad de electrones que calculamos anteriormente, ¿no? 2, 6, 10 y 14, respectivamente. Bien, este diagrama se lee según como lo vemos aquí en las flechitas. Digamos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, a través de este diagrama entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para ver cómo se aplica lo que acabamos de ver anteriormente, y es por medio del oxígeno, ¿ok? Que tiene un número atómico de 8. Sin embargo, recordemos que el número atómico nos da los protones que hay en el núcleo del átomo, ¿verdad? Sin embargo, como hablamos de un átomo neutro, pues la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Por eso usamos al número atómico para sacar las configuraciones electrónicas. Bien, ¿cómo sería la configuración electrónica del oxígeno? Pues acá ya la tenemos, pero miremos cómo se armó. Entonces, 1s2 porque es el primer nivel, ¿verdad? 2s2, ¿verdad? Porque es el segundo nivel. Pero ojo, siempre tenemos que estar pendientes que estos superíndices o electrones de valencia
vayan sumando mi número atómico. Bien, por eso el siguiente número, a pesar de que debería ser 2p6, lo dejamos como 2p4, porque esta suma me da 8. Si dejamos 2p6 me daría 10 y ya estaríamos hablando de la configuración electrónica de otro elemento. ¿Ok? Con esta configuración electrónica podemos hacer varias cosas. La primera de ellas es calcular la posición del elemento en la tabla periódica. ¿Cómo? Con estos términos que subrayé, es decir, con el último nivel o con el número principal, ¿verdad? Que en este caso es 2. De hecho, de una sabemos que como el número principal está relacionado directamente con los periodos, pues mi periodo en la tabla periódica donde va a estar este elemento es el 2. Ahora, el grupo. El grupo lo voy a sacar sumando los electrones de valencia, ¿verdad? En este caso será 6. Pero como está en el subnivel S y P, pues quiere decir que pertenece a los elementos representativos, por lo cual le vamos a asignar la letra A. Entonces quiere decir que el grupo va a ser el 6A. Así pues, el oxígeno lo vamos a encontrar en el periodo 2, grupo 6A. Pueden verificarlo en sus tablas periódicas. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer con la configuración electrónica es hallar sus números cuánticos, ¿vale? Para este caso, pues vamos a tomar el último término de esta configuración electrónica. Bien, recordemos que tenemos 4 números cuánticos: principal, azimutal, magnético y spin. El principal, pues es, como ya lo hemos dicho varias veces, este que acompaña el término. Bien, que n va a ser 2. El azimutal, ¿vale? O secundario, pues lo vemos acá. El subnivel de energía es P. Y P, según vimos en la tablita, es igual a 1. Por ende, el azimutal es 1. Lo siguiente es ya un poquito más trabajoso, ¿vale? Quiere decir que el magnético, como depende del azimutal, pues va a ir desde menos 1 a 1, ¿sí? Tal cual como se los muestro acá. Entonces son 3 orbitales donde va del menos 1 al 1, ¿bien? ¿Cómo hallo el magnético? Pues dependiendo de los electrones de valencia de este término, que es 4. Pero antes de hacerlo, pues voy a explicarles lo que es la regla de Hunt. La regla de Hunt dice que los electrones llenan los orbitales, ¿sí? Primero de manera incompleta, es decir, los dejan semillenos y luego se empiezan a completarlos. Bien, eso quiere decir que primero debemos poner los electrones semillenando los orbitales, como lo voy a mostrar a continuación. Entonces, 1, 2 y 3 electrones. Bien, ahí ya quedaron semillenos los orbitales. Bien, ahora debo poner pues el cuarto electrón para completar esto. 4. Bien, fíjense que este electrón tiene un color diferente. Bien, esto es porque a partir de esa última flecha que puse o ese último electrón que puse, voy a sacar los últimos dos números cuánticos. Es decir, que el magnético, como esta flecha roja quedó en el orbital menos 1, pues mi magnético va a ser menos 1. Y adicionalmente, como la flecha quedó mirando hacia abajo, pues mi spin va a ser negativo. Es decir, que va a ser de menos 1 medio. Sencillo, ¿no? Muy fácil. Esto lo pueden hacer con todos los elementos. Igual recuerden, siempre en la química hay excepciones en todo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en general es esto. Igual yo puedo sacar los números cuánticos para cualquiera de estos electrones, ¿no? En este caso lo hicimos para el último de acá, pero puedo sacarlo para esto, ¿vale? Pueden hacer el ejercicio de cuál sería, digamos, los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos para este electrón de acá o para este? ¿Vale? De hecho, de eso nos habla el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en un mismo orbital de un átomo no pueden haber
la misma serie de números cuánticos. Es decir, que esta serie de números cuánticos, 2, 1, menos 1 y menos 1 medio, es solo y solo de este electrón, ¿vale? En el mismo orbital no pueden haber los mismos números cuánticos, ¿vale? Antes de terminar con este capítulo, voy a explicarles unos conceptos importantes que tienen que ver con el átomo. Todos sabemos que el átomo está compuesto de electrones, de protones y de neutrones. Los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva. Los neutrones son de carga neutra, o podemos decir que no tienen carga, básicamente. Dense cuenta que el electrón y el protón tienen un valor de carga igual. Lo único que cambia es el signo de la carga, ¿verdad? Mientras uno es negativo, el otro es positivo. Eso lo vamos a usar más tarde. Adicionalmente, la masa del electrón es muy pequeña, casi despreciable. Bien, tengamos muy en cuenta esos datos. También se habla de los quarks, ¿okay? Que son partículas mucho más pequeñas que están en los protones y los neutrones y son los que permiten aclarar o saber el por qué los protones no se repelen dentro del núcleo, ¿vale? Pero este es un tema que no vamos a tocar a profundidad acá. Bien, el número atómico es algo que se refiere a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Bien, se representa con la letra Z, ¿ok? La cantidad de protones que hay en el núcleo. De hecho, en la tabla periódica, si ustedes ven, siempre que va aumentando, cambia el elemento, ¿verdad? O sea, cada elemento tiene su propio número atómico. Y en la tabla periódica siempre va en orden ascendente. La masa atómica se define como la cantidad, o más bien el peso que tiene el átomo. Está definida por la cantidad de protones más neutrones, o en este caso como lo mostramos, el número atómico más los neutrones. Sin embargo, no se tienen en cuenta los electrones porque, como le dijimos anteriormente, su masa es despreciable, ¿sí? No influye sobre el peso del átomo, por ende solo se tienen en cuenta los protones y los neutrones. En la tabla periódica lo vamos a encontrar normalmente al número atómico como el número más grande, ¿verdad? Y la masa atómica siempre al lado o cerca del número atómico. Bien, normalmente ese dato aparece con otro color o subrayado en negrilla. Bien, son datos muy utilizados en temas más adelante de, de la química. Un concepto importante, y por lo que les decía que debemos recordar que estos signos son contrarios, pero el valor es igual, es para hablar del concepto de átomo neutro. Bien, el átomo neutro se refiere a aquel átomo que tiene igual cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? Cuando vemos los átomos en la tabla periódica, todos esos átomos son neutros. Bueno, esos elementos que representan un átomo son neutros, es decir, que la cantidad de protones es la misma que electrones, por ende su carga es neutra. Cuando este átomo neutro dona o gana electrones, es cuando tenemos algo que conocemos como iones, que básicamente son átomos con carga. Cuando gana electrones, se carga negativamente y lo llamamos anión, pero cuando pierde electrones, se carga positivamente y lo llamamos catión. Normalmente en sus exámenes van a encontrar un elemento representado de esta manera, donde está el elemento, aquí arriba la masa atómica y aquí abajo el número atómico o número de protones. Miremos un ejercicio. Fíjense que aquí tenemos tres elementos, prácticamente el mismo elemento, pero acá lo tenemos neutro, acá lo tenemos en forma de anión y aquí en forma de catión. Hagan el ejercicio de calcular en cada uno cuál es el número de electrones, protones y neutrones. Cuando
hayan terminado, pueden ver las respuestas que voy a poner a continuación. Entonces mi recomendación es pausen el video mientras lo hacen. Vamos a mostrar entonces las respuestas. En el primero, pues tenemos 8 electrones, aunque no los vemos acá, pues hay 8 protones. Como este elemento es neutro, pues sabemos que el número de electrones y protones es el mismo. Bien, y los neutrones los sacamos con esta formulita, ¿verdad? Tenemos la masa atómica, que es 14, y tenemos el número atómico, que es 8. Lo restamos y eso nos va a dar 6. Miremos el segundo. En el segundo encontramos, claro, aquí ya hay un anión. Ese anión o esa carga negativa nos está diciendo que hay 2 electrones de más. ¿Por qué? Porque se cargó negativamente en menos 2. Entonces, lo que era antes la neutralidad, que era tener 8 electrones, pues ahora se le suman 2 electrones, quedando 10. Y protones y neutrones no se modifican. Finalmente, aquí es el caso contrario. ¿Sí? Aquí se ganaron electrones, aquí se perdieron. ¿Cuántos? 1. Por ende, a la neutralidad le quitamos un electrón. Y los protones y los neutrones se mantienen. En conclusión, si vemos acá, nos podemos dar cuenta que en un átomo, quien se mueve o quienes se mueven son los electrones, ¿vale? Son los que realmente se están intercambiando todo el tiempo entre átomos. Para cerrar este tema, entonces vamos a hablar de un concepto o de varios conceptos que tienen que ver con variar la masa atómica o pues más bien basados en esta formulita que vemos acá. Bien, entonces masa atómica igual a protones más neutrones. Bien, hablemos primero de isótopos, que se define como átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente vamos a tomar un elemento o un átomo ficticio, ¿verdad? Que es el elemento X, que tiene un número atómico de 8 y una masa atómica de 15. Esto indica que tiene unos neutrones, aquí agregamos los neutrones, que tienen un valor de 7, ¿verdad? Porque 15 menos 8 es 7. Bien. Si quisiéramos hacer un isótopo, pues tiene que suceder que es el mismo elemento, o sea que va a ser X, ¿verdad? Con diferente masa atómica. Fíjense que aquí está cambiando la masa atómica. Pero para que eso suceda, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar en esta formulita? Pues sencillamente debe estar cambiando el número de neutrones. ¿Por qué? Porque es que mi número atómico es el mismo, porque el elemento es el mismo. Si yo cambio el número atómico, pues mi elemento va a cambiar, pero como es el mismo, pues va a tener el mismo número de protones. Por ende, lo único que está cambiando acá son los neutrones y por ende la masa atómica. En cuanto a los isóbaros, nos dice que son átomos de diferentes elementos con distinto número de protones y neutrones, pero igual masa atómica. ¿Qué nos quieren decir acá? Partimos del mismo elemento que habíamos dicho antes, pero ahora sí está cambiando el número de protones. Quiere decir que el elemento X ya no va a ser X, sino ahora es Y. Fíjense, cambió su número atómico, ¿verdad? Como nos está diciendo que a pesar de que son diferentes elementos, tienen la misma masa atómica, miremos acá que tienen la misma masa atómica, pues entonces en la formulita nuevamente cambiaron los neutrones, ¿verdad? Cambiaron los neutrones y también cambiaron obviamente los protones, de tal manera que tienen igual masa atómica, es decir, la suma de estos dos y de estos dos da la misma masa atómica. Los isótonos nos dice que son átomos de diferentes elementos con igual número de neutrones, distinto número atómico y masa atómica. Nuevamente tomamos nuestro elemento estándar y aquí lo que sucede, ¿cierto? Aquí lo que sucede es que se conserva el número de neutrones, ¿verdad? Es un elemento muy distinto, fíjense, X y W, por ende su número atómico cambió, es decir, su número de protones, 8 y 11, y su masa atómica también es distinta. Lo único que se mantiene igual es el número de neutrones. Y finalmente, y esto no requiere un ejemplo, pues porque se sobreentiende, son los isoeléctricos.
que básicamente son átomos que poseen igual número de electrones en su estructura. Vamos entonces a empezar con nuestro último tema y es la tabla periódica. Personalmente, y también teniendo en cuenta que los tiempos cambian, pues la tabla periódica, a pesar de que es un instrumento muy útil, una herramienta muy útil para la química, considero que no es necesario aprendérsela como en tiempos anteriores o eso, pero sí es vital conocer sus comportamientos, sus tendencias. Aunque seguramente no las vamos a entender todas ni las vamos a estudiar todas, sí al menos vamos a estudiar las más importantes. ¿Ok? Partamos de que la tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Ya hemos hablado varias cosas de estas, por ejemplo, que los grupos se les asignan la letra A para los elementos representativos y B para los de transición. También hemos hablado que se identifican con números romanos, ¿verdad? Que van del 1 al 8, pero también hay una nomenclatura UPAC ahí en donde se le ponen números del 1 al 18, ¿vale? Es importante, bueno, destacar obviamente que los grupos son las columnas de la tabla periódica y que estos mismos representan el número de electrones de valencia que tienen todos los elementos de cada grupo. Es decir, los elementos que están en el grupo 1 pues van a tener un electrón de valencia. Por ejemplo, los halógenos, que son el grupo 7, pues van a tener 7 electrones de valencia. Por otro lado, los periodos, que son las filas de la tabla periódica, ¿m? Lo dijimos en configuración electrónica que se nombran de 1 a 7, ¿verdad? Es decir, que cada periodo representa un nivel de energía. Bien, eso a gran escala. La tabla periódica se divide de la siguiente manera. Tenemos los metales, los no metales, los metaloides y las tierras raras o los elementos de transición interna, ¿verdad? Sin embargo, pues hay otras categorías como subcategorías, ¿no? Que aquí están los metales alcalinos, los alcalinotérreos, los halógenos, pero pues vamos a hablar universalmente de estos, ¿verdad? Los metales, que son todos los de la parte izquierda de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, son elementos muy reactivos. Se caracterizan por tener propiedades de conductividad tanto de calor como de electricidad, ¿vale? A diferencia de los no metales, que por ejemplo no son conductores, ¿vale? Son más bien muy buenos aislantes. Los metaloides, ¿verdad? Los metaloides que son estos que están acá, los de verdecito, se caracterizan porque tienen propiedades de ambos, ¿sí? Tanto de metales como no metales. Digamos el silicio, por ejemplo, conduce la electricidad, pero muy bajo. Sin embargo, son muy útiles para ciertas aplicaciones. Y los elementos de transición interna o tierras raras se caracterizan precisamente porque son muy difíciles de extraer. No es porque hayan poca cantidad de ellos, que es como un mito, que hay poca cantidad de las tierras raras. Eso no es cierto, en realidad es que son difíciles de extraer, ¿no? Y normalmente han reaccionado, ¿no? Como que no los encuentra ya formando compuestos, por ende es difícil obtenerlos de manera pura. ¿Ok? Adicionalmente, varios de ellos son muy radioactivos, por ende hace que su manejo sea muy difícil. Acá les voy a dejar un resumen de lo que acabo de decir y unas cositas más para que lo ojeen en este próximo ratico. A este punto ya hemos visto varias tendencias y propiedades de la tabla periódica, pero hay cuatro que vale la pena destacar y son estas que aparecen acá. La electronegatividad, el radio atómico, el potencial de ionización y la afinidad electrónica.
La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de arrancar el electrón de otro átomo, ¿vale? Esa electronegatividad crece en la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el elemento más electronegativo el flúor, con una electronegatividad de 4.0. En algunas tablas aparece como 3.98. Si nos ponemos a pensar, técnicamente debería ser el helio, pero recordemos que el grupo 8 es el de los gases nobles. Este grupo se caracteriza porque tienen su último orbital completo, es decir, su octeto está completo, por ende no reaccionan, no necesitan hacerlo, está completo, por lo cual tampoco tienen electronegatividad, ni potencial de ionización, ni afinidad electrónica. Bien, el radio atómico es básicamente el tamaño del átomo. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene el átomo? Es inversamente proporcional a la electronegatividad. Quiere decir que si la electronegatividad crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, el radio atómico va a crecer de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Ok? El potencial de ionización es la energía necesaria que necesita un átomo para arrancar el electrón. ¿Ok? Mientras esta era la capacidad, esta es la energía necesaria. Y la afinidad electrónica es la energía que se libera, ¿sí? O que se gana al recibir o al perder un electrón, ¿vale? Esa es la afinidad electrónica. Entonces, démonos cuenta que la electronegatividad, el potencial de ionización y la afinidad electrónica son muy similares. Todos están haciendo parte del proceso de captar un electrón o de arrancar un electrón, ¿verdad? O también de perderlo. Por ende, son directamente proporcionales entre ellas, es decir, si la electronegatividad crece, el potencial de ionización y la afinidad electrónica también lo hace. Pero van a ser inversamente proporcionales al radio atómico. En un examen, ¿cómo me va a encontrar estos temas? Aquí les presento un ejemplo. Acá nos dan una tabla periódica, ¿verdad? Una especie de tabla periódica sin datos, solo con algunas letras. Y nos preguntan en el 14. En la tabla anterior, el conjunto de elementos que presenta propiedades químicas semejantes es. Entonces, ojo, recuerden que los grupos son los que determinan las propiedades químicas semejantes, ¿verdad? Por ende, aquí de entrada ya podemos decir que C, que es JCHI, porque están en el mismo grupo. Bien, aquí hay una opción que dice G, A, B, C y D, ¿verdad? Puede que tengan cosas similares, ¿sí? Como tendencias similares, pero ojo, esto ya es un periodo y están cambiando de grupo en cada letra. Por ende, el grupo es el que maneja las propiedades similares. Ahora miremos acá. 15. Teniendo en cuenta la ubicación de los elementos en la tabla anterior, podemos afirmar que A, F y G son elementos electropositivos, mientras que C, D y E son electronegativos. Esto de entrada es muy cierto, porque fíjense que F y G están hacia el lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Sí? Quiere decir que tiene una baja electronegatividad. Acuérdense que la electronegatividad crece de izquierda a derecha, es decir, que estos son los menos electronegativos, por ende los llamamos electropositivos. En cambio, C, D y E están muy a la derecha de la tabla periódica, es decir, que son más electronegativos. ¿Vale? Tal cual como lo dice el enunciado. Sin embargo, revisemos las otras, ¿vale? B. Los elementos F y J se encuentran en el grupo 2, ¿verdad? Eso es falso de entrada porque F y J se encuentran en el periodo 2. En el grupo 2 se encuentra es G. C. F y G son no metales y A, B, C y D son metales. Tampoco. Según lo vimos ahorita, F y G, ¿verdad? Son metales, no metales, ¿verdad? Y A, B, C y D son no metales o metaloides también puede estar ahí. Y finalmente D, F y G son sólidos y C, D y E son líquidos.
Pues es bien difícil saberlo porque el contexto del problema no nos está dando datos. Entonces, aunque haya una probabilidad de que puedan serlo, si el contexto no nos está diciendo nada de esto, pues debemos descartar esa pregunta, ¿vale? Bueno, este fue el repaso del libro 1 de Predictes, espero que les haya servido. Igual recuerden que hay muchas herramientas que pueden utilizar si faltó de pronto información que no les quedó clara, como internet, volver a sus libros, la plataforma virtual y obviamente pues toda la asesoría de nosotros los profesores de Instruimos. Gracias por toda la atención y nos vemos en otra ocasión.